5 minutos faltan para las 10 de la mañana en la República Argentina. En un rato llega Hugo Fernando Videla, nuestro periodista deportivo. Hoy tiene una nota espectacular. Los invito a que sigan prendidos a la radio porque realmente va a ser una muy bonita entrevista la que va a realizar nuestro compañero Hugo Videla. Ahora vamos a saludar a la licenciada en psicología Andrea Lizana, porque se habla mucho de esta pandemia, de la cuarentena eterna, como la han denominado algunos. Más de 150 días, yo hace rato perdí el control, anoche escuché que llevamos 150 días o un poquito más de cuarentena, y esto ya hace rato que empieza a tener consecuencias, no solo en las personas mayores, en los que viven solos, sino también en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Andrea, ¿cómo estás? El gusto de escucharte. Buen día. Hola, buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y por acercar a la audiencia a estos temas que, como siempre te digo, son muy importantes. Bueno, desde el primer momento, allá por marzo, me acuerdo, iniciábamos las primeras charlas de lo que era la cuarentena, que se inició con 15 días, se fue extendiendo y mira, ya llevamos más de 150 días de encierro, sí, en algunos casos, porque hay mucha gente que literalmente no ha salido de su casa o que ha cumplido a rajatabla esta cuarentena. Sí, es verdad, hay personas que han tenido que estar bajo estas condiciones por razones de salud, por edad, por un montón de otras condiciones, ¿no?, que hacen a que el encierro sea la única estrategia para cuidarse de esta pandemia. La verdad que hoy ya no hablamos de cuarentena, hablamos de pandemia y de una condición social determinada, ¿no?, que nos va poniendo en un estado excepcional, ¿no? Socialmente es un estado social excepcional que van generando distintas condiciones sociales, económicas, anímicas, ¿no?, que van configurando ciertos estados de ánimo, ciertas respuestas, ciertos estados de salud también que bueno, que estamos observando y estamos atendiendo. ¿Se puede separar en esta situación la salud mental de la salud física? No, nunca, siempre hemos estado, esa dicotomía conceptual siempre ha estado desde el primer tiempo en la ciencia, ¿no? Si somos cuerpo, somos mente. Y bueno, la verdad que hoy en estas situaciones qué mejor darse cuenta que somos seres donde hay mente, cuerpo y somos sociales, ¿no? Ahí somos un uno entrelazados con otros. Entonces no podemos hacer esta diferencia. Ya son dicotomías que han quedado en el orden de la razón nada más, pero no en la realidad. ¿Cuál es el saldo que nos está dejando esta pandemia? Y el saldo creo que lo vamos a poder observar en un tiempo posterior a esto, que podamos tener como mayores elementos como para poder ir observando. Pero hoy en la actualidad estamos viendo distintas características en relación a mi competencia. Vemos que el saldo tiene que ver con sintomatologías que se van presentando en niños, adolescentes, en adultos y en adultos mayores, en todo, ¿no? En todo el rango etario. Y las consecuencias son emocionales. Tener algunos estados de ánimo con perspectivas negativas, con un desánimo para realizar actividades. Cuando salimos, cualquiera que sale a hacer una compra, el primer comentario es: ¿y cómo estamos? Y esto que nos está atravesando, ¿no? Entonces, como que ese estado de ánimo generalizado nos va determinando. El gobierno desde el primer momento dijo: priorizamos la salud por sobre lo económico, pero en este caso la salud también se ha visto afectada no por los contagios del virus, sino por esto que estamos contando. Exacto. Yo creo que bueno, el aislamiento y el encierro, porque hay que hacer como una diferencia en la que vos decías al principio, ¿no? Una cosa es la persona que ha tenido que estar
literalmente encerrada, y otra es la que ha tenido que estar aislada, ¿no? El aislamiento social, que tiene que ver con si tengo que salir es con el día del documento, si tengo que cambiar mis actividades en relación al trabajo, ya no lo hago personalmente, sino lo hago virtualmente. Se van dando distintas características y efectos diferentes en las personas que estas características han variado, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo la persona que ha estado aislada que la persona que ha estado encerrada. La persona que ha estado aislada ha podido tener un mínimo contacto social, ha ido al supermercado, ha ido a un familiar a visitar que necesitaba algo, alguna actividad ha hecho. Pero bueno, sí creo que también hay un condicionamiento económico del trabajo en donde también se ha visto afectado, y eso hay una repercusión también, ¿no? Andrea, ¿qué es el miedo? El miedo es un sentimiento que es bastante perturbador si no lo sabemos enfrentar, ¿no? ¿Por qué digo perturbador? Porque el miedo a veces distorsiona la realidad. Yo por miedo puedo no hacer alguna actividad frente a la vida, pero también es una señal de alarma. Yo por miedo no cruzo la calle, pero si me quedo paralizada frente a ese hecho, bueno, no puedo cruzar la calle y me quedo de este lado de la vereda. Si yo enfrento ese miedo, cruzo la vereda y tengo un fortalecimiento interior. Entonces el miedo es un desafío frente a las personas. El miedo no nos tiene que ganar ni tomar la vida, sino al contrario. El miedo es quien nos puede ayudar a salir mejor de alguna situación. Bueno, te pregunto eso porque hoy veo mucha gente con miedo de salir, miedo de contagiarse, miedo de perder el trabajo. Sí, no sabes qué, justamente en los jóvenes y en los niños es donde esta situación, este sentimiento es el que más está prevaleciendo. Y cuando les pregunta sobre este miedo, por eso es importante indagar y no quedarse con la respuesta primera que nos sale, que es el miedo al virus. A veces cuando uno empieza a indagar ese miedo al virus, en realidad empiezan a aparecer otros temores que están tomados por eso. Empieza a aparecer el miedo al futuro, a lo que va a pasar, a lo que hemos perdido, a lo que hemos postergado, a quienes no hemos visto, al temor de perder a algún familiar, a un ser querido, que al ser más vulnerables sentimos que podemos no tenerlo. Entonces aparecen muchas circunstancias atrás de esa palabra virus, ¿no? Que es lo que más tenemos que tratar de indagar como papá, como profesional, como en cualquier lugar donde estemos, no quedarnos con que tengo miedo a, sino ver qué tiene condensada esa palabra miedo, ¿no? Y podemos buscar un poquito y dar una perspectiva diferente frente a esto que nos sucede. ¿Es lo mismo distanciamiento físico que distanciamiento social? No, justamente, o sea, conceptualmente, internamente tenemos que hacer esa diferencia. Yo puedo estar distanciada físicamente, pero no puedo estar aislado de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo estar físicamente no cerca de mi hermana, mi hermano, mi tío, mi cuñado, pero puedo estar en contacto con ellos. Hoy tenemos herramientas para poder estar en contacto y eso es lo que tenemos que evitar. El aislamiento genera soledad y la soledad genera sentimientos negativos que pueden llevar a trastornos anímicos que pueden terminar en una depresión. El otro día escuchaba una entrevista que le realizaron a Facundo Manes y hacía referencia de que hoy 8 de cada 10 jóvenes están en estado depresivo. Sí, leía la nota y veía que ellos habían hecho desde la fundación de ellos esa investigación. Hay otras investigaciones también que están relacionadas a esto, a poder valorar los estados de ánimo. Veamos qué es eso, ¿no? Que son
encuestas con algunas limitaciones metodológicas que marcan algunas tendencias que nos ayudan, pero tienen un cierto sesgo porque no alcanza el total de la población. Sí se ve esto, que hay estados de ánimo variados y que tienden a un estado de emociones negativas. Yo no me animaría a hablar de depresión, porque para hablar de depresión ya tiene que haber un profesional de por medio que avale este diagnóstico, ¿no? Que eso es difícil hacerlo en una encuesta. Pueden llegar a tener algunos síntomas, sentir aburrimiento, ansiedad, frustración, molestia, pero para ya tomar una determinación de un diagnóstico de depresión necesitamos un profesional que nos diga que esto ha perdurado en el tiempo, que esto hay una patología de por medio, pero sí vemos estos sentimientos y estas emociones que hay hay un predominio de esto. Puedo decir, cualquiera que sale a la calle ve y pregunta, ¿cómo estás? Y aquí estoy, un poco cansado con todo esto, estoy molesto porque ya el barbijo me molesta, porque el alcohol en gel, ¿no? Entonces empezamos a sentir esto como una sensación que se repite, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto más podemos seguir aguantando esta situación de encierro? Bueno, nosotros somos unos privilegiados que desde el momento que empezó la pandemia y la cuarentena estamos trabajando, pero digo, aquellos que no lo pueden hacer. Lo que pasa es que yo lo pensaba esto, si es por la realidad de nosotros, los mendocinos tenemos como otra realidad, y los rivadavienses también, ¿no? O sea, en que hay muy pocas actividades que se han visto Privadas. claro, porque Sí. se han visto alteradas, pero no privadas. Entonces, creo que hay otras condiciones que son las que van a permanecer, que son las que nos determinan. Y ahí está el desafío, que estos determinantes que vamos a tenerlos por un largo tiempo, tenemos que revisar cómo nos paramos frente a esos determinantes. Y ese desafío creo que tiene que ver con estrategias personales y estrategias comunitarias, a las que invito a que se revisen y que se piensen, porque de este aislamiento tenemos que pensar cómo salimos. Y hay que buscar estrategias y respuestas desde la salud, desde la economía, desde todos los ámbitos, ¿no? Para salir de una manera diferente, que no sea una frase, sino que sea una realidad, ¿no? ¿Cómo están trabajando ustedes en el equipo de salud mental del hospital? Bueno, yo estoy en un sector que es la parte de atención al maltrato infantil, y que es un programa dentro del servicio de salud mental. Nosotros acá desde el programa el trabajo ha sido reforzado más desde lo virtual, pero sí también desde lo presencial, que va variando, o sea, la gente viene al hospital y es atendida. Lo que tratamos a veces, depende de los momentos, los papás se asustan mucho porque dicen no voy a llevar a mi hijo al hospital, porque obviamente saben que hay gente internada, pero la verdad que está muy bien cuidado, el hospital está muy bien programado para que podamos atender, hemos buscado las mejores formas los profesionales para seguir brindando el contacto, y hacemos desde nuestros teléfonos el acercamiento a la familia, al poder contactarnos y que sientan que no están, la institución no los ha dejado, que el programa está presente, que los profesionales estamos, les hemos brindado los teléfonos hasta personales para que puedan contactarse con nosotros. Y eso, no dejarlos solos, porque, por ejemplo, en las circunstancias nuestras de un programa de atención al maltrato infantil, nosotros atendemos niños que han sido abusados, y bueno, es dificilísimo. Si es difícil hacerlo presencialmente, ni les cuento lo que es hacerlo vía teléfono, ¿no? Pero bueno, es un desafío también de reinventarnos y de formarnos y buscar la forma de darle respuesta a la familia. ¿Cuáles son las sí. consultas que más tienen en esta época?
Ansiedad, angustia, miedo, algunos, por eso a veces llega como muy instalado esto, está depresivo. Y bueno, no, a ver, tenemos que abrir ese concepto porque si no nos quedamos con ese determinante, pero sí hay ansiedad y mucha angustia. ¿Y la angustia qué es? La angustia también es un sentimiento un poco más fuerte, en donde, digo más fuerte en relación a la intensidad, ¿no? Sí. Una cosa es la tristeza y la angustia es un sentimiento más intenso, más fuerte, que nos atraviesa la existencia. Yo puedo estar triste porque por algo que me pasó, algo que me pasó de manera inmediata, pero la angustia permanece en los días y es una pérdida del sentido, ¿no? Y es una necesidad de que algo nos falta, algo no puedo responder, algo no tengo, algo perdí. Es un sentimiento que nos hace como recordar que hay algo que nos está faltando. Andrea, y para ir cerrando, las personas que se han contagiado de COVID, ¿le queda alguna secuela psicológica a esto que se está estigmatizando, ¿no? De no te acerques o en algunos casos hasta los quieren echar de los lugares donde viven cuando toman conocimiento que hay un COVID positivo? Sí, la verdad es que es como casi lo pensaba yo que cuando era en las épocas medievales que decían tenés lepra, viste que había que ponerlos como en un lugar lejos de la sociedad, pero no por resguardo, sino porque es aquello que me amenaza. Y hay gente que se ha contagiado teniendo todos los cuidados, ¿no? Porque siempre decís, ¿qué querés? Y andaba por la calle, se contagió, y sí, ¿qué querés? Era enfermera. Y se contagió, y sí, ¿qué querés? Sí, ¿no? Entonces a veces somos muy rápidos para juzgar al otro y ponerlo en un lugar para señalizarlo. Y la verdad que sí, que primero el miedo a no saber cómo está muy asociado a la muerte. Entonces se ha hecho ese sinónimo y bueno, también se afecta. Y las personas que trabajan en salud, los veo mucho en los compañeros de trabajo, ¿no? Que están muy expuestos y estamos muy alertas todos en que si viene un paciente, cómo lo atendés, en el alcohol, en la limpieza. Entonces todo eso genera no solamente la persona que tiene el virus, sino que las personas que están en contacto con las personas que tienen virus. Han generado una sensación de temor que genera un impacto psicológico importante. Andrea, gracias como siempre. Es No, importante hablar, llevarle por ahí también cierta tranquilidad a la gente, porque bien marcabas vos, hay que acostumbrarse a convivir con el tapaboca, el distanciamiento físico, no social, que hay que aclararlo. No nos debemos alejar de por ahí esos momentos que uno puede relacionarse con la gente respetando los protocolos. Ha sido para mí clave esa diferenciación, el distanciamiento físico al distanciamiento social. Exactamente. Estar en contacto, hacer lazos sociales es lo que nos va a ayudar para salir adelante. Así que tenemos que ser muy positivos, tenemos que tener esperanza y tenemos que transmitir este optimismo desde donde estemos y en donde vayamos, porque el optimismo y la esperanza jamás, en ninguna circunstancia la tenemos que perder, es lo que nos va a salvar. Que la pases bien, Andrea, gracias. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo para todos. Gracias, chau, chau. Andrea Lizana, licenciada en Psicología, integrante del equipo de salud mental del Hospital Saporiti. 10 de la mañana, 14 minutos. Breve pausa, a la vuelta de acá y hasta el final, Hugo Fernando Videla será el protagonista de una muy bonita entrevista para el cierre de Antes de ver el Sol.